Propicio para saludar y darle la bienvenida al ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela. ¿Cómo le va, ingeniero? A ver si lo podemos tener ya ahí en nuestro visor para arrancar pues el análisis de estos temas tan importantes, ¿no? Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Día, mis saludos a ustedes y a los radioescuchas. 7:02. Estamos sin imágenes. ¿Va a encender su cámara o prefiere hacerlo sin cámara, ingeniero? No, yo estoy listo para la imagen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aceptar? Sí, ahí. Por supuesto. Ahí estamos ya entonces en la parte operativa, justamente no para poderlo tener, receptarlo. Benjamín Rosales es un experto. De acuerdo, yo creo que ahí está o ya. No lo tengo todavía. Ahí está. Ok. No lo tengo todavía, ingeniero. Parece que tiene algo. Ahí, ¿cómo le va? Qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Estoy junto a Enrique San Martín. Decía en parte de su semblanza, pues un experto en materia internacional, con estudios, por supuesto, en diplomacia, en ciencias internacionales, reconocido empresario acá en Guayaquil y en todo el país, alguien que también en su momento ha estado en el servicio público. Y nos motiva, ¿no?, conversar con usted de arranque con lo que ocurría ayer en Nueva York, allá en los Estados Unidos. Precisamente, pues hay quienes dicen, bueno, lo ocurrido ayer demuestra que la fortaleza del sistema ha quedado demostrada una vez más. Desde la corriente demócrata y desde la campaña del actual presidente que busca la reelección, me refiero a Joe Biden, se dice, bueno, ahí está pues la muestra de que nadie está por encima de la ley. Pero también escuchábamos al ex presidente Donald Trump cuando terminaba la audiencia y criticaba la forma como se ha llevado el proceso, diciendo que esto ha sido una arbitrariedad, un atropello y que lo que se busca es sacarlo de la contienda. ¿Qué lectura le podemos dar, ingeniero, a este tema que es de interés mundial? En primer lugar, este es uno de los 4 juicios que enfrenta el presidente Trump. Este juicio que ha habido un jurado, como el sistema americano, que se reúnen un número de personas seleccionadas, muchos son profesionales, hombres y mujeres, para deliberar si es culpable o no de lo que se lo acusa. Y han habido 34 cargos sobre el asunto de una relación que él aparentemente tuvo con Stormy Daniels, una artista porno, que él luego quiso esconder antes de su campaña presidencial. Y por ahí vienen las acusaciones de querer esconder, de poner la plata pagada como si fueran gastos, y una serie de cargos de los cuales ha sido él, digamos, declarado culpable. Ahora corresponde seguramente en un par de semanas que el juez correspondiente, ahí ya no es un jurado, sino el juez, determine la pena, que puede ir desde prisión domiciliaria a unos años de prisión. Este no es el único juicio que tiene el presidente Trump. Hay otro juicio en el estado de Georgia por haber querido tergiversar las elecciones de allá. Tiene otro juicio por el asalto a la Casa Blanca que ocurrió pues antes de la posesión del presidente nuevo, y tiene otro juicio adicional por haber escondido unos documentos. Lo que sucede en Estados Unidos es que el presidente, que es la primera vez que ocurre que un expresidente sea sentenciado o declarado culpable por un delito, es que él puede seguir siendo candidato. Eso no elimina su posibilidad de ser candidato. En la ley americana solamente se requiere tener más de 35 años, haber nacido, dice natural, o sea, haber nacido en Estados Unidos y haber residido más de 14 años seguidos en el país antes de la elección. Y no contempla ninguna otra cosa. Lo que, sin embargo, esto puede significar que estos juicios que van a darse otros antes de la elección en el mes de noviembre puedan afectar su votación. Bueno, eso es algo que está por verse. La elección siempre va a estar, es la que determina el resultado. A mí me llama la atención, y a muchos ciudadanos del resto del mundo y de Estados Unidos, el hecho de que en un país tan grande, tan poderoso, con una democracia tan fuerte, con 2 partidos importantes,
al rato de la elección presidencial tengamos solamente estas dos opciones, dos personas que son ya mayores, adultos mayores ya para la parte mayor de esta situación, y que en un momento dado no haya una renovación democrática en Estados Unidos. Claro, Más bueno, aún con estos problemas que tiene un candidato que tiene juicios y el otro candidato que también tiene pues sus problemas. claro, eso sí llama la atención tremendamente, ¿no? De que desde las propias organizaciones tan fuertes, tan tradicionales del Partido Republicano y el Partido Demócrata no haya esa oxigenación, esa renovación, ¿no? En sus cuadros, y más bien incluso una tercera vía, se habla mucho aquello, ¿no? De la intención de Robert Kennedy Jr. de postularse, y de acuerdo pues a lo que él aduce también, como que se le ponen obstáculos, ¿no? Por todas partes, pero en todo caso debería de nacer de las propias organizaciones a las que me he referido, ¿no? Ahora, hay fechas e hitos muy importantes. Las elecciones son el martes 5 de noviembre. En julio es la convención republicana y ahí debe de darse ya la nominación oficial. 3 días antes, en el mes de julio, que se dé esta nominación, se va a conocer lo de la sentencia. Usted manifestaba algo, ¿no? De acuerdo al ordenamiento jurídico estadounidense, no es impedimento para que él, primero, sea candidato, segundo, ganando eventualmente los comicios, se posesione. Pero ¿qué pasa si antes, justamente, pues ya se da a conocer una condena, ingeniero? Es decir, yo creo que eso no va a obstar al que el Partido Republicano lo pueda nombrar como su candidato. Ahora, pueden haber, en estos momentos, tenemos pues 3 meses, 2 meses por delante, pueden haber reacciones internas del Partido Republicano, porque yo creo que deben haber otras voces que están diciendo, pues bueno, la verdad es que esto es un poco insólito, deben haber opciones. Eso es lo que sorprende, porque habiendo tantos gobernadores, algunos muy buenos, senadores, no sobresalga una figura ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata que puedan dar una oxigenación a la política americana. Es sorprendente. Claro, claro, sí, 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 a mí también me llama muchísimo la atención, ¿no? Debería de haber pues una renovación y en todo caso pues puede darse aquello, ¿no? Puede darse aquello que antes de la Todavía convención puede darse. republicana haya pues vientos de cambio desde ahí. Incluso no olvidemos algo, que en el Partido Demócrata también hay una corriente que impulsa, aunque pequeña. Aquí lo que se ve un poco, ¿no? Es que como que hemos trasladado desde Latinoamérica este estilo del caudillismo y del autoritarismo incluso en las organizaciones políticas. Da la impresión, ¿no? Yo escuchándolo al expresidente Donald Trump hablar de persecución política, me acordaba de nuestros actores acá también, ¿no? Entonces es increíble todo lo que pasa allá. Es verdad, como usted dice, el caso del presidente Trump es un caso típico de populismo, de un populismo latinoamericano. Ahí hay gente que, a pesar de las algunas cosas consideramos pues inadecuadas, inapropiadas, exabruptos del presidente Trump, lo siguen adorando. Y hay una cantidad muy importante de americanos que piensan así. Lo que diga Trump está bien, y es porque es un típico populismo. Esto quizás no era tan fuerte antes en Estados Unidos, pero en el caso de Trump es muy evidente. En el caso de Biden, que no se lo puede determinar como un populista, que es un tipo más formal, de todas maneras sí es sorprendente que una persona que ya tiene más de 80 años siga siendo la única figura y que no hayan otros senadores o gobernadores que estén dispuestos o que hayan hecho una campaña y que te hayan tenido el apoyo de otros demócratas para poder tener éxito en la campaña. La tercera vía, la que está proponiendo este joven hijo de Robert Kennedy, el hijo mayor de Robert Kennedy, no parece que tiene apoyo, porque él parece que tampoco no es una persona que ha sido conocido por equilibrado o por cuerdo, inclusive no antes del COVID, él era un Sí, opositor a las vacunas, de todo tipo de vacunas y claro. algunas acciones así.
Claro, sí, eso yo creo que le ha quitado también prestancia, ¿no? Bueno, no olvidemos entonces, esperemos también, porque antes de las convenciones, tanto en el Partido Republicano, donde sigue sonando, a pesar de que se ha tratado de darle un perfil bajo, sigue sonando el nombre de Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, como una posibilidad en el Partido Demócrata. Puede ser que tanto en esta organización como en el Partido Republicano, hasta las convenciones se puedan dar unos giros de timón que podrían pues variar totalmente el tablero político allá en los Estados Unidos. Permítame, Benjamín, que Enrique San Martín tiene otras consultas para usted. Gracias, no? Alberto. Sí, efectivamente, este miércoles 2 de junio se realizan elecciones históricas en México y estaba revisando mientras conversaba con Alberto. Son 20,000 cargos que se eligen en México y entre ellos 500 diputados, 126 senadores, pero también ha sido una de las elecciones más cruentas, relatábamos muy temprano, 40 ya de candidatos asesinados. No sé si el número se vaya a seguir incrementando, pero en todo caso y más allá del tema o este impasse que hay con México, ¿cómo usted analiza la presencia de dos mujeres que definitivamente una de las dos presidirá el país, tomando en consideración que México no solamente es nacionalista, es un país fervientemente machista? Bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad para que esa tendencia pueda cambiar. Hay dos mujeres y una de las dos es la que va a ganar. El tercer candidato tiene menos de 10%. Entonces, ya sea la candidata del grupo Morena o la Xochitl Gálvez van a ser las ganadoras de la elección. Usted mencionó el nivel de violencia que hay en México. En México es un país muy grande y esa violencia está, digamos, quizás más concentrada en ciertos estados, en Michoacán, en el norte, en el noroeste, donde están estas mafias concentradas y que son las que manejan y manipulan el tránsito de la droga, de la cocaína, desde el propio Ecuador hasta los Estados Unidos. Son un paso por México. Y la violencia, como hemos visto, es más y mucho más grande que Ecuador. Claro que es un país más grande, pero hay áreas seguramente tan complicadas como Durán. Claro. Eso es terrible y nosotros lo que tenemos que evitar es ir cayendo en esa línea y en buena hora que aquí se están tomando acciones drásticas para cortar eso. A mí me sorprendió hace algunos años, hace unos 4 años que estuve en México y lo oí al presidente López Obrador con esa tendencia de abrazos y no balazos. Es decir, dejar que los violentos pues sean violentos por allá y no molestarlos. Y esto ha hecho que crezca la violencia en México, que la se esté poniendo mucho más complicada. Sin embargo de eso, entiendo por las encuestas que he leído que la candidata Claudia Sheinbaum, que es de Morena, es la que tiene más oportunidades y más chances de ganar. Con respecto al problema que hay entre Ecuador y México, yo espero que cualquiera de las dos candidatas, ya sea Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, que gane, vaya a cambiar la tónica de la relación con México, porque nada garantiza que la candidata de Morena vaya a seguir esa línea del presidente López Obrador de ser como que digamos el lugar donde se refugian todos la corrupción de algunos países de América Latina, todos los corruptos. Del Ecuador hay más de 10 o 15 políticos que están allá refugiados y protegidos por México para que no se enfrenten a la justicia en Ecuador y enfrenten los cargos de corrupción. El Ecuador está enfrentando esta terrible pasado que hemos tenido en los últimos 15 años, donde los niveles de corrupción llegaron a niveles nunca antes vistos. Y con esos niveles de corrupción no puede haber instituciones válidas, no puede haber un país que progrese. Así que lo que ahora hace bien en mantener esa lucha y esperemos que el nuevo presidente, la nueva presidenta, el nuevo presidente, la presidenta de México pueda cambiar esa política de protección a los corruptos de izquierda que se da en México y pudiéramos también restablecer relaciones y volver a tener una situación normal entre los dos países. En el tema de este impasse diplomático, veíamos esta semana la presencia de Suiza, no digo como mediador, pero en todo caso como
un puente de comunicación. Lo que no tengo claro es si ya la canciller mexicana ha señalado que no, a ellas no le interesa, o al gobierno mexicano no le interesa ningún diálogo con Ecuador. Aparece Suiza para un puente de comunicación. ¿Podría entonces, independientemente de quién gane la presidencia en México, sentar algún tipo de base? A mí me preocupa por el hecho de que la candidata oficialista, que quien se proyecta como la posible presidenta de México, siga la misma línea del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en algún momento determinado se queden en las situaciones cada uno en su punto, ¿no? El caso de Suiza no es que se le ha pedido, México le ha pedido que sea mediador. Lo que le está diciendo es que proteja sus intereses en Ecuador. Es decir, que Suiza represente a México y los mexicanos cuando tengan algún problema y que están residentes en Ecuador, acudan a la embajada o el consulado de Suiza. Ese es un acuerdo entre esos dos países. Yeah. Nada se dice con respecto a que se establezcan diálogos. México sigue cerrado al hecho de que ellos no conversan con el Ecuador, que lo que le ha sucedido en la embajada es algo terrible y que motivo por eso no pueden tener ninguna conversación con Ecuador. A pesar de que la Organización de los Estados Americanos, que ya tuvo a los pocos días de que esto sucedió, se declaró en contra de lo que Ecuador había hecho, pero también en la contra que las embajadas se conviertan en lugar donde vayan personas que no son merecedoras de asilo político, sino que son personas que ya están en el sistema judicial y que han sido sentenciados. No cabe que vayan a refugiarse en las embajadas. Esa manifestación de la OEA también pidió que los dos países conversen y arreglen su problema conversando. Por otro lado, en la Corte Internacional de Justicia fue negada el pedido mexicano de medidas emergentes para proteger sus cosas en Ecuador. Y digo, esto no es necesario si Ecuador aquí está dispuesto a darle toda la colaboración. Y lo que va adelante son los dos juicios que existen. El de México contra Ecuador por el asalto o por la entrada en la embajada mexicana en Quito, y la del Ecuador contra México por proteger a delincuentes. Y estos dos juicios que van a tomar más tiempo, eso no son rápidos. En la Corte Internacional de Justicia hay varios otros asuntos internacionales que tienen una precedencia sobre este asunto. Yo creo que es posible que los dos juicios se unan, porque están relacionados uno con el otro, y que esto entonces sea después de 8 meses, 6 meses, en que haya una decisión de la Corte con respecto a estos juicios. Y que seguramente va a pasar lo mismo que pasó en la OEA. Es decir, se culpa o se rechaza la actitud ecuatoriana de haber ingresado en la embajada mexicana, pero también se va a rechazar esa posición mexicana de refugiar a personas que han sido sentenciadas por un poder judicial independiente del gobierno central. Aquí no hay persecución política, hay sencillamente una recuperación de la institucionalización, una fiscalía que ve los delitos, los investiga, y eso entra al sistema judicial, y el sistema judicial lo ha declarado culpable en uno de los casos, y hay otros casos más pendientes al señor Glass. Entonces no cabe un asilo internacional de otro país, y eso yo creo que eso va a ser una resolución de la Corte cuando esto ocurra, que no hay fecha. A mí me gustó el hecho de que la representación ecuatoriana, el Ecuador, aparte del embajador ecuatoriano en La Haya, tenemos un equipo de expertos internacionales liderados por Sir Woods y por otros americanos importantes. Oí las presentaciones que se hicieron en La Haya, tanto la presentación de la denuncia ecuatoriana como la defensa ante el pedido de emergencia de México, y me pareció que fueron unos excelentes abogados. Sí. Yo no
soy abogado, pero las explicaciones fueron muy claras y contundentes, que llevaron pues a que no se nos tomen estas medidas emergentes que pedía México contra Ecuador, y creo que va a suceder lo mismo en los juicios que tenemos por delante. Ojalá y así sea. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Benjamín Rosales, experto en Derecho Internacional, en